Hola, hola, bienvenidos a Big Left. No he hecho muchos videos porque he estado con muchas cosas. He tenido un problema de barro porque hubo una pequeña retroexcavadora que tuvo que hacer una zanja al lado de mi casa. Hay barro también en el camino. He tenido que ir a buscar con la camioneta lo que se llama la gravilla, que es un ripio pequeño, menudo, para poder evitar el barro. He estado trabajando el tema de la leña, acabo de hacer pan, acabo de cocinar, tengo unos gatitos que son nuevos y que los estoy cuidando, etcétera. Entonces he leído, me he dedicado a la lectura, pero no he tenido el momento para subir los videos. Al mismo tiempo hay una cosa, que yo hago los videos tengo que subirlos. Entonces hoy día voy a misa, hoy día sábado, voy a misa en la noche y mientras estoy en misa se suben, pero a veces se demoran. La otra vez estuve 3 días completos, 3 días, no completos, pero 3 días sucesivos en donde fui al pueblo a subir el video. Y después, este último video que hice sobre los pipiolos, bueno, me, me costó un mundo subirlo. A veces hay temporales y no hay señal, se caen las antenas, etcétera. Ha llovido todos los días. Voy a pasar mi aviso. Aquí está. Preventa, sebaleft, @gmail.com. Sebaleft es mi hijo, Sebastián Izquierdo, y él está llevando esta tarea de imprimir un libro, que es mi segundo libro impreso. El primero se llama Barco Stop, que es un libro de aventuras, y este otro es un libro que se llama Conversión y Apostasía, y narro cómo fue mi conversión, cómo el Espíritu Santo llegó a mí y yo fui víctima del Espíritu Santo, y después quise ser sacerdote y después falló todo eso porque tuve problemas, largo de contar porque eso es el libro, y cómo llegué después a estar militando en un partido de extrema izquierda. Entonces el libro va desde 1973, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1981, en que ya abandono el país y me voy a París, a Francia, y ahí continúa la historia, pero este libro es de esa etapa. Esto está basado en un libro grande que tengo, este libro que tengo acá, que fue donde derramé mi memoria, y son más de 600 páginas, que se llama Una larga adolescencia. Pero de ahí saqué un premio el año, ¿qué año era? El año 2000. Saqué un premio del Fondo del Libro, gané algunos millones con mi escrito, y después se me cerraron las puertas porque me de- ellos se dieron cuenta que yo ya era una persona que no era de izquierda. A partir del año 2000, más o menos, empecé a proclamar a los cuatro vientos que yo era de derecha. Entonces, finalmente no hubo apoyo para lo que es la impresión de mi libro, de este libro grandote. Y tengo aquí el final del libro es el Barco Stop. Y acá estoy comenzando en Conversión y Apostasía. Bueno, dicho esto, que es vamos a meternos en tema. El último video que hice tenía que leerles, porque la pluma de Francisco Encinas es deliciosa. La pluma de Francisco Encina es deliciosa. Cómo describe y se mete en la psicología de los personajes. Es un verdadero psicólogo de la historia, porque los personajes los va desmenuzando en todas sus tendencias. Es muy interesante, muy exquisito. Por eso que les leí ese libro en el anterior video, que se llama eh, El movimiento pipiolo igualitarista, que es el Frente Amplio de aquella época, de la década del 40. Y, y esto es parte de la saga que estoy haciendo, que se titula Cuando Chile fue glorioso. Hay un video que narro todo lo que fue la confederación, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, contra Andrés Santa Cruz, que quiso hacer un modelo
de anexión de países, hacer un gran imperio, lo que me parecía una idea muy buena, pero para Portales, que ya estaba con el sentimiento de nacional, lo consideraba una amenaza a lo que era Chile. En ese momento ya tomó conciencia Chile de ser Chile y fue la batalla de Yungay y la batalla de Matucana. El combate de Matucana es algo glorioso desde el punto de vista militar. Y después la batalla de Yungay igual. Entonces todo eso yo estoy acumulando hechos de una época de Chile que va desde 1820, cuando comienza la expedición libertadora al Perú, en el gobierno de O'Higgins, y después sigo con toda la etapa que fue la época portaliana, 1830, la guerra civil, donde está la batalla del Lircay, y ahí dejó la batalla del Lircay una serie de resentimientos, odios. Voy a tapar el rojo, que no me gusta el rojo ahí, de resentimientos, odio de parte de los chilenos pipiolos, que eran los liberales. ¿Contra quiénes? Contra los pelucones, contra los conservadores. Entonces se fue generando un odio, un resentimiento por haber sido derrotados. Y fíjense que si nosotros vemos lo que sucedió después del 11 de septiembre del 73, se produjo inmediatamente una reagrupación internacional y nacional de los elementos de la izquierda marxista-leninista, y fueron trabajando, haciendo un trabajo cultural, un trabajo en las universidades, en los colegios. Mientras yo era alumno en los años 70, había profesores que ya estaban proclamando a los cuatro vientos la necesidad de una revolución. Eso en colegios como el Colegio San Ignacio Alonso Valle de los Jesuitas. Entonces uno se crió en plena dictadura con este discurso revolucionario, y finalmente se dio el estallido planificado, que fue el estallido fecal del 18 de octubre del 2019. Entonces ahí se produce el estallido finalmente. Aquí estamos hablando que en 1830 está la batalla del Ircay, la guerra civil, estaba el combate de Ochagavía, la batalla del Ircay. Hay un fusilamiento de algunos elementos que eran sobre todo extranjeros, que eran fanáticos del pipiolismo. Ramón Freire, que era el líder respetado, un tipo respetable y respetado, se lo mandó al exilio, ahí hacia Australia, estuvo en Tahití, qué sé yo, una historia muy... después quiso recuperar Chile y hizo una expedición desde Perú, etc. La vida de Ramón Freire es una vida muy apasionante porque es una novela, pero no es el tema de ahora. El tema de ahora es que desde 1830 a 1850 transcurren 20 años de paz y de progreso, de un progreso extraordinario en Chile. Y ese progreso, a pesar de que era evidente a los ojos de todo lo que es la fundación de la Universidad de Chile, Andrés Bello, Ignacio Domeyko, eh, Claudio Gay, eh, eh, qué sé yo, cuando llegó, estuvo aquí 2 años Charles Darwin con la expedición del Beagle, etc. La llegada de los alemanes, no, perdón, eso es después, estamos mal ahí, eso es después, etc. Pero había un camino de orden, y había en una mayoría del pueblo, había un sentimiento de gratitud y de conformidad con el régimen. Entonces, se produjo la elección del candidato presidencial. Estaba el gobierno de Manuel Bulnes, que fue extraordinario, y Manuel Bulnes no solamente fue un gran estadista, sino que también fue el gestor del éxito o sea, tenía muchas, él nunca tuvo derrotas, fue un invicto, igual que después fue Manuel Baquedano. Y toda esta saga surgió a partir de ir con Manuel Baquedano. Manuel Baquedano tuvo que ir a pelear ahora en la guerra civil contra su padre, tuvo que ir a pelear contra su padre y su hermano. Y Manuel Bulnes, sabiendo eso, le dijo: no vayas, y él dijo: voy.
Y fue y se presentó a Manuel Bulnes y dijo, yo voy por la patria y como soldado cumplir con mi deber. Y después de la batalla de Loncomilla, él va y le dice a Manuel Bulnes, necesito, mi general, necesito ir a ver a mi padre que está en el hospital de sangre, muy mal herido. Ahora me corresponde, ya cumplí como soldado en fidelidad al gobierno y ahora me corresponde cumplir con el deber de hijo. Y ahí Manuel Bulnes le dice, vaya, fue a socorrer a su padre en el hospital de sangre. A su vez también aparece en Copiapó la figura de Lagos, que fue, el general victorioso en Miraflores, victorioso en Chorrillos, victorioso en la toma del Morro de Arica. Entonces Lagos era un teniente. Entonces todos estos personajes van surgiendo. Por el lado político está Benjamín Vicuña Maquena con 20 años trabajando con una guerrilla que él armó, que lo vamos a ver, y está el padre, que es el ideólogo, don Pedro Félix Vicuña, que es el ideólogo de todo lo que fue esta guerra civil. Ya estoy tratando de que me baje para que me vean ahí mi indumentaria patriótica. Ahí, pero no se me ve la cara. Ya. Bueno, entonces todos estos personajes, por ejemplo, Errázuriz Echaurren, perdón, Errázuriz Sañartu, discúlpenme, Errázuriz Sañartu, que fue después presidente, Domingo Santamaría, estaban metidos en todo este chuchoqueo. Eran liberales, rebeldes, iban detrás de todos estos ideólogos, como habíamos hablado en el video anterior, Francisco Bilbao, Santiago Arcos, donde fundaron la Sociedad de la Igualdad. Ya con ese nombre ustedes se imaginan que era un protocomunismo, un proto-socialismo comunismo del siglo XIX. Entonces, eh, terminaba el periodo presidencial de Manuel Bulnes y él tenía que coger, escoger, escoger un candidato que lo sucediera. Y él escogió a Manuel Montt, que se había distinguido. Era un hombre sumamente trabajador, sumamente recto y con una vocación autoritaria. Por lo tanto, Manuel Montt era el, el escogido para suceder a Manuel Bulnes para continuar con este régimen portaliano. Y el que escogía al presidente era prácticamente el que salía, no porque hubiera una intervención electoral. Esta elección fue limpia, sino que porque él llamaba a sus intendentes, estaba el intendente de Ñuble, el intendente de Maule, el intendente de Concepción, el intendente de Coquimbo, de Atacama, etcétera. Entonces, de Valparaíso, todos estos intendentes, él les daba cuál era su favorito, el que había escogido para que hicieran campaña. Entonces había una maquinaria estatal, de intervención estatal, pero no de fraude. Diferente a la intervención que el fraude. Entonces se escogió a Manuel Montt y inmediatamente hubo en el bando pipiolo un odio contra Manuel Montt, porque se sabía que era un hombre que no tiritaba de miedo, no le temblaba la mano en ejercer la autoridad, y así lo demostró en su gobierno. Entonces, los pipiolos habían protagonizado un motín, un levantamiento en Aconcagua, en San Felipe, que fue un fracaso rotundo, y eso fue el 7 de noviembre del año 50. Y ahora que ya estábamos en la campaña presidencial, surgió dentro de Santiago, en Santiago mismo, el núcleo pipiolo, donde había una serie de personajes que les digo que van a estar gravitando después en la política chilena y que después van a constituir logias masónicas. Esas logias masónicas van a estar supeditadas al Gran Oriente, que el Gran Oriente era la gran logia masónica de Buenos Aires. Y de ahí viene, por ejemplo, la pérdida de la Patagonia Oriental, que fue hecha por la logia chilena en honor y en obediencia a la gran logia de Buenos Aires. Eso sucedió. Mientras nosotros teníamos un ejército invicto,
veterano, extraordinario, el mejor ejército que pudiera imaginarse, con 30.000 hombres y habiendo ocupado Lima y habiendo derrotado a Perú y Bolivia. En ese momento regalamos toda la Patagonia Oriental, producto de estos políticos que estaban, Francisco Vergara, que era el ministro de Defensa, que después fue el que se encargó al comienzo de la ocupación de Lima, etcétera. Entonces había una serie si ustedes van, yo he ido a la central masónica de la masonería en Chile y van a ver los retratos de todos estos políticos que comenzaron, eran jóvenes y eran jóvenes revolucionarios y rebeldes. Entonces, ellos buscaron a un militar que pudiera hacer un golpe de Estado. Y este era el famoso coronel Urriola, que tenía experiencia en la época pipiola, cuando hubo muchos motines, muchos cuartelazos, golpes de Estado, eh, guerras, etc. Entonces él participó, el coronel Urriola era un hombre que tenía experiencia en cómo hacer golpes de Estado. Entonces, él tenía a su cargo el batallón Valdivia y, y los activistas, los agitadores, pipiolos, libertarios y igualitarios, liberté, égalité, fraternité, y que habían leído a Lamartine en Le Girondin de los girondinos, que era la obra que les había caldeado la cabeza. Entonces ellos como agitadores fueron también al batallón de artilleros que estaba a los pies del Cerro Santa Lucía y no les resultó, pero sí tenían, junto con Urriola, tenían el batallón Valdivia. Eh, a, las 3, a las 3 de la mañana llega corriendo al Palacio de la Moneda a despertar, porque dormía ahí, vivía en el Palacio de la Moneda, vivía el presidente, que es una buena tradición de que vivan ahí, porque eran hombres tan probos que podían vivir en ese Palacio de la Moneda porque no eran carreteros ni drogadictos como el presidente que tenemos en la actualidad. No podría hacerlo, porque se transformaría en una chacota. Pero Manuel Bulnes estaba en cama y llegó corriendo un emisario al decir que había movimientos de tropa a esa hora en el batallón Valdivia y otros más. Había distintos movimientos. Se había sacado armamento para armar a 500 civiles y los 500 civiles se estaban juntando en la plaza de armas donde estaban los agitadores políticos y se estaba repartiendo fusiles. Salta de la cama Manuel Bulnes y se monta su caballo y no desmontó el caballo desde las 3:15 hasta las 11:15 en que ya se dio por finalizado este golpe de Estado fallido de los liberales. Inmediatamente hizo un comunicado al país. En esa época se daban bandos a través con personajes que iban cantando todo esto, iban pregonando. Manuel Bulnes, era de mensajes muy cortos y muy breves y de gran intensidad de contenido. Viva el orden. Estos grupúsculos los vamos a neutralizar. Y inmediatamente fue donde Barahona, que era uno de los coroneles leales, que estaba a cargo de lo que era la guarnición de artillería que estaba a los pies del Cerro Santa Lucía. Y fue para allá a caballo. Manuel Bulnes le dijo: estate atento y defiende esto. No se preocupe, mi general, mi presidente, era mi presidente y mi general. Voy a aguantar hasta cuando más pueda. Había un problema de municiones, había una serie de cosas para ambos bandos. Eh, yo recuerdo que cuando estaba en tercero medio en el colegio, leí el libro, la novela de Blest Gana de aquella época, que Blest Gana era otro de los revolucionarios, que recuerda esta
este intento de golpe de Estado, que fue el 20 de abril de 1851. Y ahí en el Loco Estero, me recuerdo cómo describía todo esto en la novela de Bleskana. Se los recomiendo, El Loco Estero. Y desde ahí tenía curiosidad y me leía estos libros y después en esta colección de... Esta es la colección maravillosa. Esa es la colección que se llama um, Editorial Francisco de Aguirre, que leí yo cuando era joven. Me qued- Tengo algunos aquí, pero en realidad había, por ejemplo, descripciones del, del motín que hizo un tal Cambiaso en Punta Arenas, que vamos a tratar. También sobre este motín en Santiago, sobre el sitio de La Serena, y todas estas cosas las vamos a ir tratando lentamente porque son muy apasionantes. Entonces, ya al clarear el día, había un contingente de 500 revolucionarios desordenados, desorganizados, que iban a ir a atacar al cuartel de artillería, pero antes llegó Urriola, y Urriola con su regimiento amagó, acosó permanentemente al cuartel de artillería, que se mantenía fiel al gobierno y con un espíritu militar de resistencia muy grande, porque hubo un tiroteo permanente de varias horas, hubo asaltos para poder tomar el cuartel de artillería, porque la idea era de los revolucionarios, la idea de Urriola, del subversivo, era tomar el cuartel de artillería, porque con la artillería podía después tomar la moneda, porque la moneda un hasta el día de hoy es un fortín, es una fortaleza que hay que tomarla con artillería, no se podía tomar solamente con pura infantería. Y los revolucionarios tenían infantería, pero les faltaba la artillería. Entonces, tomar el regimiento de artillería y tomar la artillería era fundamental. Mientras tanto, Bulnes se parapetó en la moneda con tropas que encontró por aquí y por allá, y mandó emisarios a buscar un regimiento que estaba en ¿cómo se llama eso? Camino de San Antonio, en el Valle del Maipo, Melipilla. Había un regimiento en Melipilla que llegaron matando caballos, llegando allá como el emisario a decir: vengan inmediatamente a Santiago a marchas forzadas para reforzar al presidente, que está sometido a un estrés y a la posibilidad de que tumbaran el gobierno. Entonces, la batalla decisiva era frente al cuartel de artillería, como les digo, a los pies del Cerro Santa Lucía. Y ahí ese es un cuartel que había hecho Marcó del Pont en la época de la Reconquista, para él defender la ciudad. Pero después se hizo un polvorín, se hizo ahí el regimiento de artillería. Hubo una serie de episodios bélicos, sabrosos, de heroicidad de parte de los revolucionarios que tenían que tomar eso. Después la tropa esta fue un refuerzo, ese refuerzo de milicianos, de gente de a pie que estaba ahí para atacar, fue bastante desordenado y ineficaz. Entonces, se mantuvo durante horas aquel combate. Hubo un refuerzo. Bulnes organizó un destacamento de refuerzo para ir a socorrer a la artillería, que estaba totalmente, ya estaban, no podían más. Era demasiada la diferencia numérica y estaban soportando un asedio muy, muy intenso. Entonces, en ese momento llegó este destacamento de 600, 800 hombres, y se fueron por una sola calle, conducidos por un tal García, que era un hombre de experiencia militar, pero que en ese momento no sé qué le pasó, que se fue con toda su gente por una especie de ataúd, donde era una sola calle, la calle, creo que es la calle Moneda, donde iban a socorrer a su gente, o sea, a los que estaban sitiados, al cuartel de artillería, pero sencillamente se ofreció en ese momento como un plato suculento, porque iban en una,
avanzando de forma desordenada por una calle y desde los dos lados los flanquearon los revolucionarios y comenzaron a producir muchísimas bajas en en ese contingente, lo que significó finalmente una derrota de los gobiernistas, que salieron despavoridos. Muy pocos llegaron al cuartel a socorrer y a reforzar el cuartel de artillería, y en ese momento llega una bala, mata a Urriola, Urriola muere, eh, y en ese momento ya Urriola, antes de morir, había dicho: estamos mal, porque no habían podido tomar el cuartel de artillería, y sin la artillería no podían finiquitar el golpe de Estado, que era tomar el cuartel de artillería, ir con los cañones y, y ahí tomar la moneda. Y eso era todo lo que había que hacer. Pero estaban en ese cuello de botella, atascados, atorados, con no poder tomar el cuartel de artillería, a pesar de haber tenido un éxito contundente, haber ocasionado muchas bajas a ese escuadrón, a ese regimiento que mandó Manuel Bulnes a socorrer y a reforzar al cuartel de artillería. Por lo tanto, había habido un éxito, pero ese éxito no era suficientemente rotundo. Finalmente se produce el desbande general. Francisco Bilbao sale arrancando, se fue a Valparaíso. En Valparaíso tomó un barco y se fue a Lima. Otros se fueron a las embajadas, a la embajada norteamericana, a los cabecillas a salvar. Había más de 100 hombres en las calles. Hubo una mortandad muy grande, y finalmente a las 11 de la mañana, a las 10 y talgo antes de las 11, ya estaba todo superado y el golpe de Estado había fracasado. Ese fue el famoso golpe de Estado del coronel Urriola el 20 de abril de 1851. Y después de eso vino la campaña electoral. Y en el sur estaba el general José María de la Cruz, que era un general que había participado como segundo de a bordo con Bulnes en la campaña contra la Confederación Perú-Boliviana. Eran primos hermanos Bulnes con José María de la Cruz. Y José María de la Cruz era el candidato natural a suceder a Bulnes. ¿Por qué? Porque estaba la aristocracia militar de Concepción. Concepción era un feudo donde se producían oficiales de, alta, eh, de alta calidad. Entonces estaba Joaquín Prieto, que había sido, que venía de Concepción y había sido el exitoso en las campañas contra Benavides, o sea, en la lucha, en la guerra a muerte, en la época en la guerra civil que hubo en Chile entre realistas y patriotas, o llamados patriotas, entre realistas e independentistas. Ahí se destacó Joaquín Prieto. Después fue presidente, tuvo también un manejo formidable como estratega en la batalla de Lircay, donde se enfrentó contra Ramón Freire y lo derrotó a Ramón Freire, porque Ramón Freire no tenía cualidades de estratega ni de táctico, sino que tenía más bien valor, valentía. Tenía cualidades para pequeñas escaramuzas, para pequeños combates, pero en cuanto a batallas grandes y a administrar territorios grandes, no era muy competente eh, eh, Freire. Y ahí hubo, en la batalla del Elcay se destacó Prieto, y Prieto fue el gobernador, el presidente de Chile durante 10 años, y después venía Bulnes 10 años, y el candidato natural, siguiendo esa lógica, era un general que fuera de Concepción, y ese era José María de la Cruz, que además era senador. Y José María de la Cruz levantó inmediatamente su candidatura. Él era conservador. Sin embargo, los pipiolos se agarraron de este conflicto, que era un conflicto de ambiciones personales y, y también de fuerza de carácter de la ciudad de Concepción, que la ciudad de Concepción hacía un gallito con Santiago, porque en esa época no era lo mismo que ahora. Ahora Concepción es irrelevante contraposición a Santiago, porque Santiago es una tremenda megalópolis de 6, 7, 8 millones, no sé cuántos millones de habitantes hay, realmente ya no domino la cifra actual, pero en aquellos tiempos las diferencias demográficas y las diferencias
de función, había una funcionalidad en Concepción que era la capital de la frontera con los araucanos. Entonces había una serie de fuertes, el fuerte de Arauco, el fuerte de Santa Juana, el fuerte de San Pedro, el fuerte de Nacimiento, el fuerte de Santa Bárbara, ya en la cordillera, el fuerte de Yumbel, etcétera. Entonces, Los Ángeles, todo eso en una línea de fuertes que se mantenían llevaban 250 años, aquella zona, más de 250 años de lucha con los araucanos, de contención de este pueblo. Y ese pueblo se consideraba chileno porque los araucanos tomaron partido. Dijeron, nosotros estamos por el general Cruz, porque tenían simpatía por Concepción y tenían simpatía por los generales de Concepción, y para ellos Cruz significaba que era de Dios, porque Cruz significa apellido de Dios. En cambio, Montes, ellos no sabían pronunciar Mont, que es un apellido catalán, el de Manuel Montt. Entonces, en vez de decir Mont, decían Montes. Entonces decían los montes, estos son los montes del demonio. Entonces el Montes era del demonio y Cruz era de Dios, porque es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los araucanos ya eran personas de fe y participaban como chilenos en la vida política. Había un 80% de los caciques, de los líderes de estas 210 tribus que estaban en esa nación, que es la nación araucana, entre el Biobío y el Toltén. Había un 80% de los caciques que estaban por José María de la Cruz, y habían algunos que no. Entonces, José María de la Cruz salió en un barco, se embarcó y llegó a Valparaíso. En Valparaíso estuvo unos 2 o 3 días proclamando su candidatura. Llegó a Santiago. En Santiago se fue a alojar a la casa de un pariente que estaba al frente del Instituto Nacional, que el Instituto Nacional estaba donde está actualmente, con una construcción antigua, donde ahora es la Universidad de Chile, donde ahora está la Universidad de Chile. En la calle San Diego, ahí estaba la casa de su pariente, no sé si era la madre, no me acuerdo cuál pariente era, pero muy cercano. Entonces él fue a alojarse ahí y al frente estaba el Instituto Nacional, y se juntaron 100 institutanos, alumnos de enseñanza media, del bachillerato de aquellos tiempos. Se juntaron porque estaban todos imbuidos y estaban fervorosos de la locura revolucionaria. Entonces ellos eran pipiolos revolucionarios y le pidieron a él que desenvainara la espada, es decir, tomara todos los cuerpos que estaban en su mando, que era el ejército del sur, que era el que custodiaba la frontera con los araucanos. Ese ejército del sur, si él tomaba ese ejército del sur, podía derrotar a estos pelucones conservadores, autoritarios, dictatoriales y represivos. Y después llegaron a su casa las mujeres, las viudas de los que habían muerto en la batalla del Lircay, y que eran como las señoras de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, como los familiares de los detenidos desaparecidos, que llegaron con sus trajes negros, entre las que las capitaneaba era la Paula Jaraquemada, que es pariente mío, porque yo vengo de los izquierdos Jaraquemada. Y esta Paula Jaraquemada, que había sido la heroína en los tiempos de Cancha Rayada y de Maipú, era la que capitaneaba a todas estas mujeres pipiolas que tenían un resentimiento contra el gobierno autoritario pelucón, y llegaron y le dijeron: general, desenvaine la espada. Y el general dijo: yo no, yo voy a respetar la Constitución y respetaré lo que digan lo que diga el pueblo en el sufragio universal. Bueno, el sufragio universal se dio en julio, las elecciones. José María de la Cruz también fue al Congreso, él era senador, por lo tanto en el Congreso pidió una serie de leyes que fueron rechazadas porque el Congreso era conservador, y después volvió a su tierra, que era Concepción, para seguir con su campaña electoral. Cuando se produjo la elección presidencial había 3 candidatos. El candidato Manuel Montt sacó 132 electores. Es decir, en Atacama arrasó. En La Serena, en Coquimbo,
no perdió. Después en Valparaíso, Santiago, Colchagua, que era lo que era la zona de Colchagua, San Fernando, Rancagua, Curicó, después la zona del Maule, la zona de Ñuble, incluido Chillán, toda esa zona fue por el gobierno. Y en Concepción sacó 27 electores. Entonces, en Valdivia y en Osorno y en Chiloé ganó el gobierno. Por lo tanto, había dos zonas geográficas, que era Coquimbo y Concepción, que fueron las zonas donde ganó José María de la Cruz. Pero él obtuvo en total casi 30 electores en contraposición a lo que fue Manuel Montt, que sacó 132, y el otro era el señor Errázuriz, era un hombre de Errázuriz que sacó 3. Entonces era una minoría muy pequeña, 3. Inmediatamente en Concepción vino una revuelta popular en que dijeron aquí hay un fraude electoral, lo cual era falso. El pueblo chileno en un 70% quería el gobierno portaliano porque le daba tranquilidad y orden. Empezando por Atacama. En Atacama estaba Pedro León Gallo, que después se enemistó con Manuel Bulnes y protagonizó otra guerra civil en el año 1859. Pero estaba la familia Osa, de ahí viene uno de los Osa que era hijo natural, fue reconocido, pero el hijo natural fue después el famoso Santos Osa, el que descubrió la riqueza del salitre y se fue para el lado de Cobija y descubrió lo que era el salitre. Pero los Osa legítimos, no que era un hijo natural, estaban ahí en Copiapó. Estaba el mineral de Chañarcillo explotando la plata. Por lo tanto, Copiapó lo que quería era tranquilidad para poder trabajar. En Coquimbo había habido siempre un ánimo pipiolo desde los tiempos de la época de los pipiolos, que fue entre 1823 a la caída del régimen de O'Higgins hasta la batalla del Ircay en 1830. O sea, esos 7 años fueron años de la debacle de la anarquía pipiola, y ahí estuvo muy presente, tenía una tradición libertaria e igualitaria, La Serena, Coquimbo, la zona de Coquimbo. Y después estaba todo el centro del país, que estaba 100% dominado por, lo que llamaba Portales el peso de la noche. ¿Cuál era el peso de la noche? Eran los 3 siglos donde había gobernado el rey, y Chile era un país de calma y de prosperidad. Entonces queríamos volver. El Chile, en el fondo, era un realismo, eran realistas. En el fondo querían vivir recuperar esa tranquilidad cuando Chile pertenecía al Imperio Español y a la monarquía católica española. Entonces, este peso de la noche funcionaba en Santiago después de este motín, que fue terrible, el golpe de Estado de Urriola. Con mayor razón en Santiago no quisieron más rebeldías. Sin embargo, en Valparaíso hubo o sea, vamos por partes. El general José María de la Cruz declara nulo la elección y que había que hacer una elección nueva, y donde el candidato no fuera Manuel Montt, sino que él fuera el candidato favorito del gobierno, como correspondía, según la tradición, porque ya llevábamos 20 años donde generales de Concepción eran los que mandaban, entonces le correspondía a él. Esa era una cosa, digamos, ambiciosa, ególatra, pero él sentía también, se había contagiado con todo este espíritu, con toda esta porción de chilenos, que era un 30% de chilenos que eran pipiolos. Y donde, como les dije, donde estaban más fuertes era en Concepción, en Valparaíso y en una porción en Valparaíso y en La Serena, donde ganó él en las elecciones. Entonces se produce inmediatamente un quiebre institucional y José María de la Cruz toma el mando
de un ejército rebelde al gobierno de Manuel Bulnes. Hay que entender que Manuel Bulnes entrega el mando el 18 de septiembre de 1851, le entrega el mando a su sucesor, que es Manuel Montt. Cuando fue este motín de Urriola, este golpe de Estado libertario, igualitario, quienes estaban a caballo era Manuel Bulnes junto a Manuel Montt, los dos a caballo, uno de militar y el otro de civil, comandando los distintos destacamentos para neutralizar ese movimiento insurreccional, ese motín o ese intento de golpe de Estado. Entonces, eran, eran unidos los dos, a pesar de que José María de la Cruz era primo hermano y había sido camarada de armas y después había estado subordinado a Manuel Bulnes en la campaña contra la Confederación Perú-Boliviana y como general a cargo de todos los destacamentos de la frontera araucana, él había estado sujeto a la obediencia a Manuel Bulnes. Sin embargo, ya se revela con todo su ejército. Ahí estaba el batallón Carrampangue, que fue el batallón que se distinguió en la batalla de Yungay, donde tomaron el pan de azúcar. O sea, el batallón Carrampangue era un batallón veterano extraordinario, de mucha valentía y mucha disciplina. Ese era el núcleo de su fuerza. También tenía todos los distintas unidades que estaban en estos fuertes, y él lo primero que hizo fue ir a la zona de Arauco y hablar con Maulicán, que era uno de los caciques principales, como el cacique líder, y obtener el apoyo del mundo araucano. Y el mundo araucano le dijo, no se preocupe por sus espaldas, porque él iba a desproteger los fuertes de la línea defensiva de Arauco, de la línea defensiva del Biobío, iba a desproteger, sacar efectivos para ir a tomar Santiago. Entonces habló con los distintos eh, caciques y los caciques le juraron fidelidad y cumplieron. Es decir, no atacaron los fuertes que habían sido dejados con una mínima guarnición. Por lo tanto, él recogió hombres que estaban en Santa Bárbara, en Nacimiento, en Los Ángeles, en Santa Juana, en Rere, en Yumbel, en San Pedro, en el fuerte de Arauco, y fue formando un ejército. Pero él estaba con problemas de salud, lo mismo que cuando fue la batalla de Yungay, él, antes de los conflictos, José María de la Cruz entraba en gripe, le venía una gripe, y él tenía un problema, que no sabía atacar, no era ofensivo. Él avanzaba y se refugiaba en posiciones defensivas. ¿Qué es lo que hacía Andrés de Santa Cruz en lo que fue la Confederación Perú-Boliviana? Lo que hacía Andrés de Santa Cruz, avanzaba y se ponía en Paucarpata o en Yungay, se ponía en posiciones defensivas. Y eso es el estilo que tenía él. Y Bulnes conocía muy bien ese estilo, por lo tanto Bulnes ya había dejado el mando del gobierno en Manuel Montt, entonces ya era presidente Manuel Montt. El 13 de septiembre comenzó la ruptura, comenzó la guerra civil el 13 de septiembre. El 18 de septiembre Manuel Bulnes entrega la banda presidencial a Manuel Montt y Manuel Montt lo declara, lo nombra jefe del ejército y de las Fuerzas Armadas en general. Y Manuel Bulnes va hacia el sur con su guardia. En la guardia va el padre de Manuel Baquedano, que era el que iba con la guardia de granaderos, y llega a Talca, y en Talca empieza a agrupar distintos destacamentos que van desde Santiago y algunos que venían de la zona de Arauco, porque había uno, que no me acuerdo el apellido, pero era un comandante que llevó un regimiento que estaba a las órdenes de José María de la Cruz, pero él se declaró gobiernista y llevó este destacamento a Talca. Y en Talca se empezó a agrupar en torno a esta figura
que jamás tuvo ni un solo traspié, ni una sola derrota, que era Manuel Bulnes. Un exitoso en la política, un exitoso en la guerra, y siempre tenía la suerte, que le acompañaba la suerte, porque no todo era su talento, pero lo que más él tenía era el don de mando y tenía un carisma donde los soldados, la oficialidad y los soldados, lo amaban y lo seguían y luchaban hasta la muerte por él. Entonces, Manuel Bulnes tenía eso. Y al mismo tiempo, la tropa estaba siendo expresión de esa mayoría de chilenos, porque la tropa que tenía Manuel Bulnes era de Linares, de Curicó, de Cachapoal, qué sé yo, de toda la zona que era de Santiago, que era la zona donde había un 70-80% de gente que estaba por el gobierno y que gritaba ¡viva el orden! Y no quería entrar nuevamente en un periodo de anarquía como estaban viviendo, como se vivía en Argentina, como se vivía en Bolivia, en Perú, en Colombia, en México, etcétera. En todas partes había una gran anarquía. Y en Chile no. En Chile logró hacer un gran desarrollo en base a este gobierno autoritario, porque el chileno funciona con autoritarismo. Si tú lo dejas suelto, se convierte igual que los otros países, como lo estamos viendo en la actualidad. Solamente con autoritarismo el chileno rinde. Tiene que venir un Marcelo Bielsa a ponerle inyección y poder que la gente, que el roto chileno que se llama, el roto chileno entre en disciplina. Entrando en disciplina, toda esa energía que tiene el roto chileno, que es un ser creativo desde el punto de vista laboralmente, son muy creativos, entonces, y también son creativos para lo que es el robo, el saqueo, y esto lo vamos a ver en esta guerra civil, el robo y el saqueo. Entonces estos dos ejércitos se iban a enfrentar en un lugar que se llamó, o sea, a ver, esto tuvo distintos movimientos, porque Bulnes cruzó el Ñuble, fue hacia el sur y cruzó el Ñuble conociendo a su primo, que su primo no era de ir en ofensiva. Entonces él cruzó el Ñuble a los pies de la cordillera en el cruce de Nahuel Toro y fue a tomar Chillán, pero antes de tomar Chillán se encontró con el ejército de Cruz en la ribera sur del Ñuble. En la ribera sur del Ñuble hubo un combate que se llamó el combate de los Montes de Urra, donde la caballería de José María de la Cruz, la caballería de Cruz, de los crucistas, se refugió detrás de una hondonada. Entonces, mirando con el catalejo, Manuel Bulnes dijo, estos gallos están, esa caballería va a ir, está dando la vuelta por detrás, por la retaguardia, para atacarnos el flanco izquierdo, nuestro flanco izquierdo. Por lo tanto, envió a la caballería para defender, pero García nuevamente se equivocó. García lo que hizo fue se fue en vez de irse por la retaguardia, o sea, irse del flanco derecho al flanco izquierdo por retaguardia, se fue por delante, impidiendo que los cañones y los fusileros que estaban ahí pudieran disparar y se arremolinaron la caballería y se enfrentaron en varios cargas de caballería entre caballería con caballería en el flanco izquierdo de Bulnes y en el flanco derecho de Cruz. Entonces, eso fue un combate que quedó en nada, quedó en tablas, pero se vio inmediatamente un detalle muy importante, que la caballería crucista se dispersó. No había un espíritu, no había un ánimo en la tropa por pelear. No sabían por qué peleaban. Peleaban por su general Cruz, pero no tenían idea de lo que era el pipiolismo, porque no habían llegado agitadores a convencerlos, a darles un catecismo, a una evangelización de cuáles eran las ideas libertarias y igualitarias del pipiolismo ultra de la sociedad de la igualdad. No llegaba. Entonces el soldado peleaba porque era de Concepción y porque pensaban en su jefe,
pero no tenían un motivo poderoso, y Cruz no tenía lo que tenía Bulnes. Bulnes tenía un ascendiente, tenía un carisma, una aureola sobre la tropa, entonces la tropa luchaba por él. En ese combate se vio eso, en un combate de caballería. También hubo duelo de artillería y de fusileros, pero finalmente Cruz se fue a un campamento, Bulnes se quedó en el campamento y Bulnes dijo: voy a ir a tomar Chillán. Tomó Chillán, que estaba en su retaguardia, llegó a Chillán, se instaló en el convento de los franciscanos e inmediatamente saltó un error. ¿Qué error había? Los toneles, los barriles de pólvora, al cruzar por el paso de Nahuel Toro, que es un paso con mucha turbulencia, las carretas se habían mojado, entonces teníamos la mitad de los barriles, o sea, perdón, los barriles en la mitad de cada barril, la mitad de cada barril estaba con pólvora mojada. Por lo tanto, tenía solamente 20 tiros por hombre. Los cañones también tenían un poco de tiros y no podía hacer ninguna campaña con esa munición, por habérsele mojado la pólvora al cruzar el Ñuble. Por lo tanto, él decidió regresar porque la situación era desesperada. No, el enemigo no sabía, o sea, Cruz no tenía idea de esto. Pero Bulnes dijo: no me queda otra que repasar, volver a cruzar el río Ñuble y buscar en el norte, o sea, hacia Linares, hacia Talca, los refuerzos que iban a llegar desde Santiago, que los pidió con desesperación, refuerzos, y quien estaba de ministro era Antonio Varas, y Antonio Varas era un hombre de mucha diligencia. Los conservadores eran muy disciplinados, muy diligentes, y creaba de la nada en Santiago batallones para ir a reforzar a Bulnes. Bulnes tenía 3.100 hombres y Cruz tenía alrededor de 5.000 hombres, es decir, tenía una superioridad numérica y de municiones. Entonces, aquí se produjo un error de Cruz, porque le llegaron la información de que Bulnes estaba repasando, estaba cruzando nuevamente el río Ñuble. Y no se le ocurrió, porque no se le ocurrió, hay un problema de ocurrencia militar, porque si un ejército está cruzando un río, en un momento tienes tú a la mitad del ejército al otro lado del río y la mitad a este lado del río. Por lo tanto, puedes liquidar la mitad del ejército sin que el resto pueda ir a socorrerlo con facilidad, porque el río en aquel momento, estamos hablando de octubre, es tiempo de deshielo. La guerra civil comenzó el 13 de septiembre y en octubre ya estaban los ejércitos enfrentándose. Entonces, a Cruz no se le ocurrió. Y después, cuando vio su error, dijo: no, lo que pasa es que le dijo a su oficialidad, le dijo: lo que pasa es, como decía Napoleón, al ejército que huye, puente de plata. Al ejército que huye, puente de plata. Pero Napoleón Bonaparte lo dijo en unas circunstancias X, particulares. Pero en ese momento, lo ideal para Cruz y para o sea, el sistema portaliano, el orden, el gobierno de Manuel Montt, el gobierno portaliano, que duró 60 años, corría peligro de desaparecer a los 20 años si el general Cruz hubiera atacado a Bulnes en el momento en que Bulnes estaba repasando obligatoriamente, porque no le quedaba de otra, de cruzar el río. Entonces, ese error es impresionante. Lo que no se le ocurre a una cabeza militar podría haber sido la destrucción del sistema portaliano. Así de simple. Bulnes repasó el río, la caballería llevaba en la grupa a la infantería cruzando varios vados, porque era un vado que tenía distintas islas de arena. Entonces los caballos iban pasando las islas de arena y podían llegar los caballos, le llegaba hasta el estómago en las partes más profundas. Por lo tanto, pudo cruzar ahí. La artillería se demoró toda una noche en cruzar la artillería y finalmente llegó a lo que se llama el vado de Bobadilla, que es el vado del Maule. O sea, cruzó el Archibueno, cruzó el Longaví, etcétera. Fue cruzando distintos ríos que son ríos que son afluentes, que entregan su flujo de agua
al río Maule. Y llegó al río Maule, que está en el cruce del Camino Real, que está ahora donde pasa la ruta 5. Ahí en Bobadilla se quedó a este lado, o sea, se quedó al lado sur del río Maule, esperando los refuerzos, para enfrentar a Cruz en la zona al sur del Maule. Podría Bulnes haber repasado también, haber atravesado el río Maule y haber esperado a Cruz al otro lado del río, pero lo que quería Bulnes no era un sistema defensivo donde Chile se partía en dos. Quedaba del Maule al sur el general Cruz y del Maule al norte el general Bulnes. No, lo que él quería era destruir el ejército de Bulnes, perdón, el ejército de Cruz, quería destruir el ejército sureño. ¿Y para qué? Para restablecer el orden, restablecer la legalidad. Por lo tanto, recibió refuerzos de Santiago y logró constituir un ejército de aproximadamente 4.500 hombres. Sin embargo, Bulnes, eh, esperando que llegara Cruz, ¿qué pasó? Que Cruz perdió 700 hombres de deserciones. Es decir, el problema que tenía Cruz era un problema moral. Era un problema que las tropas no sabían por qué peleaba y eran todos del sur y apenas veían un caballo, se montaban en pelo, sin ninguna montura, y ellos sabían cómo hacerlo en aquellos tiempos y se iban con los caballos al sur perdió 700 hombres. Por lo tanto, llegó a las orillas, tenía a mano en su flanco izquierdo tenía el río eh, donde fue la batalla. Él se puso en una posición defensiva que no era buena. ¿Por qué? Porque era una posición defensiva que era como para un ejército de 5.000 o 6.000 hombres. Era muy larga la posición defensiva. Estaba el cerro, había un cerro, estaban las casas de los reyes, se llamaba Casa de los Reyes, que era una casa de unos hacendados que tenía, qué sé yo, eran construcciones que estaban hechas con adobe grueso. Las paredes de aquellos tiempos, los, los ladrillos de adobe eran de 50 centímetros o más de ancho. Por lo tanto, eran muy difíciles para la artillería. O sea, los cañonazos rebotaban en aquellas paredes de adobe. Entonces había una fortaleza en el centro que era la Casa de los Reyes. En el flanco izquierdo estaba el río Loncomilla y en el derecho estaba este cerro. Por lo tanto, si él hubiera tenido una tropa de 6.000 hombres, podría haber desplegado con flanco izquierdo a orillas del río, flanco derecho en el cerro y en el centro en estas casas patronales. Más al sur había un molino y estaba la casa de Francisco Encina, del abuelo de Francisco Encina. Era el fundo de los Encina estaba más al sur. Entonces, la posición era una posición mala. Por lo tanto, Cruz quería seguir avanzando para tener otra posición defensiva mejor, que, como les digo, lo hacía lo mismo que los italianos en la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de Mussolini. Avanzaban en el África, en Libia, tomaban una serie de 100 kilómetros y después se ponían en posiciones defensivas esperando a que los ingleses los atacaran. Es el mismo estilo que los italianos fascistas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él quería ir a buscar a otra posición, pero Bulnes tenía informantes que le llegaban y le decían dónde estaba, y Bulnes conocía todo el terreno porque él había peleado contra Benavides, había peleado contra todos los guerrilleros realistas en toda esa zona. Por lo tanto, conocía cada lugar. Y Bulnes dijo, ese lugar no le conviene a él. Él está ahí, por lo tanto lo voy a ir a atacar inmediatamente. Y bajó, llamémosle bajó, fue desde el Vado Bobadilla, o sea, desde los márgenes del Maule, se fue hacia, hacia el Loncomilla. El río Loncomilla es un río que va de sur a norte y entrega su caudal al río Maule. Por lo tanto, fue bajando hacia el sur, digamos, porque los mapas uno ve como que bajara, no es que bajen, sino que van de norte a sur, fue a encontrar a
a, a Cruz. Y sobre todo, más se apuró Bulnes cuando le llegó la información de que Cruz había enviado un destacamento a orillas del río Maule y se había apoderado de 17 lanchas. Las lanchas eran para poder cruzar el río Maule. Entonces, el Cruz tenía en su mano 17 lanchas. Por lo tanto, Bulnes dijo, si Cruz va a marchas forzadas, va a poder tomar a través de las lanchas, va a poder cruzar, como está en posesión de las lanchas, va a poder cruzar el río Maule y puede llegar a Santiago. Y yo voy a quedar aquí sin poder cruzar el río Maule y él me puede ganar el quien vive. Entonces dijo, con mayor razón, marchas forzadas en la noche, toda la tropa caminando a marchas forzadas para llegar a Loncomilla. Y en un momento terminado llega un campesino a avisarle a Cruz, al general Cruz, de que venía el ejército de Bulnes. Y Cruz no lo creyó. Dijo, no, eso debe ser una maniobra distractiva de Bulnes. Mandó un destacamento para que yo crea que eso es y yo me gane en estas posiciones defensivas que son malas. Él estaba consciente que eran malas. Vino el coronel Urrutia y dijo, yo no voy a participar de esta batalla. Me mando a cambiar. Estas posiciones defensivas son fatales. Y le voy a explicar por qué. Entonces, llegó este campesino a avisar y no le creyó, pensó que era una maniobra distractiva y él estaba convencido, Cruz, que Bulnes iba a cruzar el río Maule y iba a buscar más refuerzos y la batalla final iba a ser cerca de Talca. Ideas fijas, cuando en la guerra hay que tener amplitud total, amplitud cerebral para ver todas las posibilidades. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que Cruz estaba paralizado en las casas de los reyes, que se llamaba así, ese palacio de hacendados con galpones, etcétera, etcétera, con viñedos. Ya. Y ahí estaba en el centro de su posición a las 3 4 de la mañana y de repente la misma oficialidad de Cruz se dio cuenta de que había una alarma y ellos mismos, por su propia iniciativa, pusieron en pie de guerra a sus tropas. Cruz, en la mañana, ya cuando despunta, clarea el alba, ve la realidad y dice, me equivoqué, estamos en una posición defensiva mala. ¿Por qué? Porque como les dije, era muy larga la posición. Por lo tanto, podía ser flanqueado entre las casas de los reyes y el cerro, o sea, el flanco derecho de Cruz, adolecía de una larga extensión hasta ese cerro. Entre las casas de los reyes y el cerro había una extensión que podía ser flanqueada por la caballería o por la infantería. Y en el otro lado, en su flanco izquierdo, Bulnes también podía flanquear su flanco izquierdo porque también era muy extenso. Es decir, era una línea muy frágil. Y eso se dio inmediatamente. A las 8 de la mañana, Bulnes ordena lo que él tenía planificado, que era, sin perder tiempo, eh, ir por los dos flancos. Y lo flanquea, destruye. Y desde el centro, desde su centro, Cruz, estando en la casa de los reyes, donde estaba bien apertrechado y bien guarnecido, envía tropas para poder evitar el flanqueo y no es posible porque el Bulnes tenía en ese momento superioridad numérica y Cruz había perdido 700 hombres que se habían fugado, habían desertado, por lo tanto era una situación complicada, estaba en inferioridad numérica. Entonces tenía 900 hombres de caballería al mando de Baquedano, del padre de Manuel Baquedano. Entonces le ordena al padre de Manuel Baquedano, que estaba a las órdenes de Cruz y era fervoroso partidario de la revolución, de atacar con su caballería a toda la invasión que venía entre el río y la Casa de Reyes. Resulta que en los márgenes del río había quebradas y Cruz no dominaba donde estaba pisando, no sabía lo que estaba pisando. Eran quebradas. Por lo tanto, la caballería se remolinó, la caballería de Baquedano, del padre de Manuel Baquedano, se remolinó, caían caballos y jinetes en el fondo de las quebradas, había mucho
mucha arena, lo que impedía el comportamiento adecuado de los potros, y al mismo tiempo había mucho ripio, arena, quebradas. Por lo tanto, la caballería, los 900 jinetes que hicieron una carga espectacular, se encontraron con las dificultades de la topografía del terreno. Por lo tanto, ahí cayeron arremolinados jinetes y caballos en los fondos de las quebradas, y ahí Bulnes con su catalejo dijo, vamos para adelante. Y envió también tropa, ni siquiera Bulnes no ocupó su caballería, solamente su infantería, y la infantería se dedicó a disparar desde arriba de los quebradas a los pobres jinetes que estaban ahí. Ahí quedó malherido el padre de Manuel Baquedano. Y viene una carga de caballería, después hubo una carga, o sea, hay muchas cosas que no voy a contar todos los detalles, pero finalmente, ¿qué aconteció? Aconteció que todos se fueron a refugiar a estas casas del hacendado, a la casa de los reyes que le digo yo, que se llamaba así, y ahí aguantaron el momento. Voy a decir lo que pasó. En el momento en que a mediodía la batalla estaba ganada para Bulnes, la batalla había sido ganada ya. ¿Por qué? Porque lo había flanqueado por la izquierda y por la derecha. Muchos huyeron de los soldados, muchos soldados de infantería y de caballería de Cruz se habían tirado al río. Unos habían muerto ahogados, otros habían cruzado el río Loncomilla para huir hacia la costa y hacia el sur. Él quedó con un destacamento de 1.500 a 2.000 hombres en este centro, donde estaban estas casas, bien parapetado. Y entonces Bulnes pensó y dijo, aquí está liquidado, este gallo no puede estar más de 48 horas ahí. Le tenía cortada la retirada al sur, porque a través de ir por los dos flancos, como una pinza, como dos tenazas, ya le tenía bloqueado su retirada al sur. Por lo tanto, estaba rodeado. El general Cruz estaba rodeado en estas casas, en esta aldea, y era cosa de esperar 48 horas y se tenía que rendir. No le quedaba otra, porque se le iba a acabar las municiones y no tendrían agua, el agua que había ahí, la poca comida que había ahí, etcétera. Y el vino que habían bodegas de vino. ¿Y qué sucedió? Que la tropa estaba tan fervorosamente luchando, porque el chileno cuando está en batalla tiene una valentía fisiológica, biológica. Va a la batalla al fragor, le fascina el fragor. El chileno es inmensamente heroico en la batalla y sin embargo es inmensamente cobarde en la diplomacia. Por eso es que perdimos con los argentinos a partir de la diplomacia, no en las batallas. Ganamos la guerra, pero perdemos la paz. Tacna de haber sido chileno, etcétera. Todo eso, vamos a verlo. Entonces, ¿qué pasó? Que la tropa, enfervorizada, atacó las posiciones defensivas de Cruz. 2 horas, atacando. Y estaba el Carrampangue, el que había ganado en la batalla de Yungay, en Perú, arriba, en el valle de Ancash, allá. Ese batallón Carrampangue aguantando el asedio de un ejército superior, pero en un momento determinado ganó Cruz, porque dieron vuelta la cara y salieron arrancando los soldados de Bulnes, los soldados gobiernistas. Y se fueron y Bulnes tuvo que ir reagrupando, uh, organizando los dispersos y nuevamente arengándolos para que recuperaran la moral y en el paso de Bobadilla recuperó las lanchas y él podía haber repasado y haber vuelto hacia el norte, cruzar el Maule y llegar a Talca, buscar más refuerzos, pero no hizo eso. Dijo, yo sé que gané la batalla,
yo la batalla la gané. Cruz está con 1500, no tiene más tropas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es volver para allá. Y aleonó a su gente se había dispersado en una especie de huida, retirada, pero que no era una retirada. No era una retirada, sino que era sencillamente ese empuje del soldado chileno por tomar una posición y en un momento determinado, después de 2 horas de asedio, de cargas sucesivas de infantería, desobedeciendo a las órdenes de los superiores. Terminó en una dispersión que no fue una derrota. Entonces, lo mismo que había pasado en Cancha Rayada, lo mismo que había pasado en la batalla de El Membrillar para los realistas. Dispersión al no poder tomar una posición defensiva. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que vino la deserción en las filas de Cruz, porque Cruz estaba en esa posición y llegó y escribió una carta diciendo, hemos triunfado. A todo esto hay un personaje que no lo hemos mencionado, que era el padre de Benjamín Vicuña Maquena, que se llamaba Pedro Félix Vicuña, que era el ideólogo de esta revolución y era el jefe civil, era como el ideólogo, y él estaba ahí todo el tiempo, dijo, y mandó cartas a todas partes de Chile de que había ganado el general Cruz. Y llegaron estas cartas aleonando otras revoluciones. La revolución en Valparaíso, la de La Serena, que había un sitio, ahí estaban sitiando eso, o sea, había una insurrección en Atacama, etc. Entonces había una serie de insurrecciones que le tiró benzina a este Pedro Félix Vicuña, el padre de Benjamín Vicuña Maquena. Benjamín, de eso lo vamos a ver después, en paralelo, mientras estaba sucediendo esto, que fue el 8 de diciembre, la batalla de Loncamilla fue el 8 de diciembre, en paralelo, en Atacama, había una batalla donde estaba participando el teniente Lagos, que fue después el general Lagos. Había una batalla por la toma de Copiapó. Y en La Serena había un sitio, que lo vamos a tratar. Y en Punta Arenas había una rebelión también de los sargentos del Valdivia que habían participado en la rebelión de Urriola el 20 de abril. Entonces, en Valparaíso también había un incendio, o sea, el Chile se incendiaba. Sin embargo, la oficialidad de Cruz, que eran todos militares con experiencia, pensaron y dijeron, aquí estamos fritos. Aquí vamos a sufrir el destierro y nuestras familias van a sufrir la pobreza. Nosotros fallamos y nos metimos en esta aventura ridícula por el general Cruz. Estamos en esta aventura, así que empezaron a fugarse de la oficialidad. Y esa información le llegó a Bulnes. Y Bulnes dijo, yo en este momento puedo tragarme a Cruz. Lo puedo tragar y diluir. O sea, tenía fuerza, tenía la moral de su tropa, tenía municiones, tenía superioridad numérica y podía destruir todo lo que quedaba ahí en la Casa de los Reyes. Que a todo esto, Cruz abandonó esa posición, cruzó el río Loncomilla, vio ahí a todos los campesinos cómo estaban haciendo fosas para enterrar a sus propios soldados, a los soldados que habían luchado por Cruz, que murieron y quedaron nadando en el río. De ahí, él cruzó el río y se fue hacia el sur, perdiendo cada vez más tropas y perdiendo cada vez más oficialidad y pensando que él podía dar vuelta a los acontecimientos con una mente fantasiosa, pero no era así. Y estaba también el Pedro Félix Vicuña, que seguía con su ardor revolucionario. Y finalmente firma el tratado. Un tratado que Bulnes le dijo, vamos a firmar un tratado. No era un tratado, era una capitulación, era la rendición incondicional. Pero él, Bulnes, que conocía a su primo, le halagó el ego, le sobó el ego y le dijo, mira, vamos a hacer un tratado, vamos a llegar a ciertos acuerdos. Y ahí vino un acuerdo donde se terminó con la guerra civil, porque todos los demás movimientos revolucionarios, como era el de Punta Arenas, el de Valparaíso, el de La Serena y el de Copiapó,
todos esos movimientos. Ah, y además el de San Felipe, que también hubo un movimiento revolucionario, un segundo movimiento revolucionario, San Felipe, todos ellos dependían de la suerte del ejército de Cruz y dependían de cómo le fuera el general de Cruz. Y todos cantaban libertad, fraternidad, igualdad y todas estas cosas, estas palabras bonitas, y decían viva el general Cruz cuando el general Cruz era conservador, era pelucón. El general Cruz se había metido en esto porque le correspondía ser presidente de la República. Y ya he hablado mucho y voy a seguir con esta guerra civil en los otros capítulos. El capítulo, vamos a ver lo que pasó en las otras ciudades y sobre todo la más interesante es el sitio de La Serena, que es tragicómico, para que estudiemos cómo es el espíritu revolucionario y cómo es nuestra naturaleza chilena, cómo somos los chilenos cuando nos viene la cosa revolucionaria. Hay que verlo eso, hay que verlo en La Serena, en Copiapó y en Punta Arenas. En Punta Arenas yo leí, me acuerdo cuando era niño, el libro El motín de Cambiazo en Punta Arenas. Eso es una novela, una novela. Pues ese libro era una novela. Tengo que resumirlo, todos esos movimientos revolucionarios de esta misma guerra civil de 1851 en otro video. Bendiciones, vive